Minutos para las 10 de la mañana, ya les hemos anunciado hace ya varios minutos que está compartiendo con nosotros la mañana de Arriba Gente y ha venido también para que podamos entender un poco más sobre la negativa o el desacuerdo con respecto a esta reforma de la Caja Militar, el general retirado Heber Figoli. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy amable por vuestra invitación, Humberto. Bueno, obviamente uno podría pensar que es lógico, es dable pensar que frente a una reforma que habla de reducciones y en algunos casos de reducciones importantes, el desacuerdo puede estar específicamente o exclusivamente ligado al tema del bolsillo. Pero en este caso no es así, porque es mucho más profundo, porque uno ha podido escuchar a lo largo de estos días a muchos militares que han salido a hablar de un fuerte deterioro de toda la fuerza con respecto a determinadas decisiones que incluiría esta reforma de la Caja Militar. ¿Es así? ¿Va mucho más allá exclusivamente del tema económico, de lo que les vaya al bolsillo por concepto de retiro a los militares? Bien, es mucho más abarcativo el tema. Con una mirada global, pero tratando de sintetizar los aspectos que realmente preocupan a quienes estamos en situación de retiro, de pasividad militar, sin desconocer, por supuesto, lo que hace a los mandos naturales de las Fuerzas Armadas, que tienen la responsabilidad principal, primigenia, prioritaria, por manejar todo lo que tenga que ver con eventuales reestructuras, transformaciones en el seno de las Fuerzas Armadas. En tanto retirados y ofreciendo una mirada producto de la experiencia, una mirada que pretende agregar valor, contribuir a lo que es la defensa nacional y, por supuesto, en estrecha comunicación y coordinación con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, hemos entendido necesario y a través de escuchar también las voces de quienes de alguna manera nos han autorizado a ser sus voceros, tratar de transmitir algunas ideas fuerza que marcan en algunos aspectos profundas discrepancias, en otro una expectativa preocupante por lo que pueda suceder y en algunos casos puntos de acuerdo. Vamos por este último aspecto, los puntos de acuerdo. Ajá. ¿Es necesario pensar en una reestructura de las Fuerzas Armadas en los tiempos que corren? ¿Y por qué no? No nos negamos al ayornamiento. Los tiempos pasan, las estructuras se transforman, pero en lo que hace a la esencia de las Fuerzas Armadas, en tanto un bien público responsable, insustituible por la defensa nacional, entendemos que debe ser basado en un proceso de planificación, consensuado, acordado, con la mirada técnica exclusiva de los militares en apoyo a las decisiones políticas, pero que no puede ser simplemente por una mera necesidad de hacer caja. Ese es el primer concepto. Entonces, de acuerdo con eventuales reestructuras, pero partiendo del supuesto siguiente. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas necesitamos? ¿Para qué las necesitamos? ¿Cuáles son las misiones que van a cumplir en el futuro en función de los escenarios de actuación, de las probables amenazas, de las eventuales conflictos que se puedan dar? En tanto, mantener la seguridad y defensa nacional en los espacios terrestres, marítimos y aéreos. Más contribuir con todas las suerte de misiones que cumplen las Fuerzas Armadas y también en condiciones de proyectar fuerzas en operaciones de paz. Bien, pero este proceso debe ser el proceso inicial. Es decir, pensar en una reforma del servicio de retiros que conforma la última etapa de la vida militar sin pensar en el inicio, no lo encontramos prudente ni correcto. Se habla entonces en términos de reestructura y aparece en la prensa de los últimos días declaraciones de que hay que bajar el número de efectivos, que los oficiales están excedidos, que hay un número importante de coroneles que habría que bajarlos también. Pero si no tenemos claro cuáles van a ser las misiones, es difícil, muy complicado determinar qué cantidad de personal necesitamos, qué cantidad de oficiales, qué cantidad de soldados precisamos. Entonces, primero focalicemos qué es lo que tenemos que hacer, con qué recursos vamos a disponer, cómo van a ser retribuidos, cómo van a ser compensados desde el punto de vista salarial. Debemos reconocer que los salarios para el personal de la actividad son los más bajos que se dan en la administración pública. General, le hago solo esta interrupción porque quien nos esté escuchando puede estar pensando, va muy en línea
o estoy equivocado con lo que le escuchamos decir al senador Mujica, porque lo que usted está diciendo, por lo menos en este rubro, es casi un cálculo de lo que le escuché decir a Mujica. Por eso tenemos puntos de acuerdo. Compartimos con el senador Mujica la necesidad de pensar en la reestructura de las Fuerzas Armadas antes de pensar en la reforma del servicio, que forma parte de un conjunto mayor. Astori dijo, perdóneme, para sopesar o contrarrestar, Astori dijo también que la reforma de la caja, como comúnmente le llamamos, aunque está mal decir la caja, correcto. Astori decía que debe ser cuanto antes. Bien, razones de urgencia porque evidentemente el ministro Astori apela tremendamente a rascar el fondo de la lata. Y acabo de tomar noticia, Gas Sayago paga salarios de 230.000 sin operar, gerenta general gana 365.000 pesos. Sí, desde el 2015 que no está. Desde 2015 para una empresa que no trabaja. Veamos entonces dónde el ministro, con todo respeto, debería poner el acento o el foco. A título de ejemplo, y con el debido respeto por los mandos en actividad, el comandante en jefe del Ejército, el gerente general del Ejército, con 15.000 tropas a su disposición, administrándolas, gestionándolas, con contingentes desplegados en la paz del mundo, en el medio del África, no cobra líquido 95.000 pesos. El director del Hospital Militar de Vargas, 150.000 usuarios, un coronel con 10 años de antigüedad, ya prácticamente terminando su vida militar activa, no cobra en la mano 75.000 pesos. Pero vayamos a la base, que el senador Mujica pone énfasis en pensar en los salarios de la base, del personal de tropa. Él habla del pobrerío, ¿no? Del soldado pobre. Y está bien, 15.000 pesos. Pero lo que personalmente no acuerdo totalmente con las expresiones del senador es que pensar solo en la base, sin pensar en el resto de la estructura organizacional, no es buen inicio. Entonces, vienen pensar aquellos que están en un 60% bajo línea de pobreza, en un 20% bajo línea de indigencia, en donde el 70% del personal cobra menos de 30.000 pesos. Pensemos en cuánto está la canasta familiar. Pero hay que también pensar en el resto de la estructura. Hay que pensar entonces en cuánto gana el teniente, el capitán, cuánto gana el propio comandante en jefe. No estoy de ninguna manera haciendo juicios de valor sobre cuáles deberían ser las remuneraciones, porque si vamos a otras empresas del Estado, en términos de remuneraciones o en términos de pasividades, muy fácilmente se puede apreciar que ciertos comentarios hechos por las autoridades también de economía el pasado año, donde atribuían pensiones y retiros superiores a los 300.000 pesos, es totalmente falso. Falso, toda falsedad. Es decir, esto hay que mirarlo de una perspectiva global. Sí estamos de acuerdo en un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, pero estableciendo claramente el qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser los recursos disponibles para después poder determinar si hay muchos coroneles, si hay pocos coroneles. Si son 150, no sé en este momento, para los futuros desafíos, si es un número apropiado. Capaz que sí, capaz que no. Lo mismo en el resto de la pirámide de organización. Digo, ¿y esto es una reforma económica o política de corte ideológico? Bien. Muy bien. El criterio de la reforma del servicio de retiros, que no es caja, las autoridades del ministerio permanentemente hablan de caja, y no es caja, y por lo tanto, si no es caja, no es déficit, porque no tiene autonomía financiera, no tiene autonomía administrativa, no puede realizar inversiones como las otras cajas paraestatales, simplemente liquida lo que por ley se debe pagar a pensionistas y retirados y cierra cero. Y tampoco está en libertad de designar a sus propias autoridades porque es unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, ¿de qué déficit estamos hablando? Estamos hablando de la asistencia financiera que, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución, debe verter para que se paguen los retiros y pensiones, en muchos casos por leyes derivadas en el gobierno democrático, luego del periodo de excepción constitucional. Entonces, como hay muchos voceros también que expresan, estamos totalmente atados a la ley orgánica de la época de la dictadura, de 1974, hay muchos aspectos que no han sido modificados, pero se han modificado muchos aspectos después de 1984 a la fecha. Entonces,
desde esta perspectiva, ¿qué es lo que a nosotros realmente nos preocupa? Que por una necesidad de hacer caja en un servicio que no administra sus propios recursos, se provoque un retiro masivo de oficiales, un retiro masivo de personal subalterno, que haya una fuga importante de médicos y personal especializado de sanidad militar, que la sanidad militar, aparte de atender a 150.000 usuarios, también da apoyo al Sistema Nacional de Salud. Sí, vende servicio. Hay venta de servicios, hay un altísimo nivel técnico y profesional que podría ser trastabillar por vía indirecta al propio Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, en cuanto a la operatividad de los diferentes componentes armados, Fuerza Aérea, Marina, Ejército, que ya tienen deficiencias en cuanto a materiales y en cuanto a retención de técnicos. ¿Cómo se vería el panorama ante un deterioro en cuanto a la cantidad de personal en condiciones de poder cumplir con los roles fundamentales, de poder seguir proyectando como los hemos estado haciendo hace tantos años en forma muy exitosa misiones de paz? Dudamos que a través de este proceso de reforma se logren efectos positivos y pensamos en la peor hipótesis, y es que produzca quizás en el mediano o largo plazo el desmembramiento de Fuerzas Armadas, que son, entendemos, esenciales a la supervivencia del Estado-Nación. Entonces, pensar en reforma del servicio de retiros sin haber culminado la promulgación, la puesta al día de las leyes orgánicas del Ministerio de Defensa y de las 3 Fuerzas Armadas, pensar solo en el servicio de retiros sin pensar en lo global, en lo abarcativo, que va a marcar el rumbo al resto de la estructura, ahí es donde discrepamos, Humberto. Entonces entendemos, y me voy a la pregunta, este proyecto es con criterio claramente económico, economicista, pero hay por detrás un sentido político, un sentido ideológico. No lo podemos desconocer, y lo decimos porque esto es reflejo también de la opinión de más de 1000 asambleístas que hace pocas horas nos concentramos por tercera vez en el Club de la Fuerza Aérea para debatir estos aspectos, como lo hicimos el año pasado para algo que todavía lamentablemente mantiene vigencia, y es la pretensión del Ministerio de Economía de imponernos un nuevo impuesto, prestación pecuniaria coactiva, similar o superior al IAS, que por más de 30 millones de dólares volcamos al Banco de Previsión Social que recauda todo el IAS, 7 puntos del IVA, subsidio del COFIS, asistencia financiera, porque lo recibe el Banco de Previsión Social, y pretenden en este segundo impuesto, que vemos discriminatorio, injusto, confiscatorio, doble imposición, y por lo tanto entendemos que es claramente inconstitucional, ese pretende volcarlo al servicio de retiros y pensiones. Que por otra parte, tampoco va a solucionar el problema. Se está pensando en unos 40 millones de dólares. Se habla de que ese déficit en nuestras interpretación no es déficit, sino asistencia financiera, está en el orden de los 400 y algo millones de dólares. 440 millones de dólares creo que había dicho. Sí, pero también esas cifras nosotros no coincidimos, porque hay leyes que han determinado la asistencia del Estado a través de rentas generales. Hay leyes que dispusieron en su momento la recomposición de carrera para aquellos militares que por razones político-ideológicas habían sido apartados del aparato castrense durante el gobierno de facto. Y hay otras leyes también, como en su momento fue la excedencia de aquellos que se incentivó el retiro, que también deben ser absorbidas por rentas generales. Entonces, imputar todo eso en términos de déficit no lo encontramos apropiado. Quizá la asistencia financiera el pasado año haya estado rondando en los 350, 353 millones de dólares. Pero independientemente de eso, la defensa nacional es un bien público. Y de acuerdo a la ley promulgada por esta fuerza de gobierno de defensa nacional, hacia este fin deben complementar, deben coincidir todas las energías y recursos del Estado-Nación. Eso lo dice la propia ley, que fue promulgada en el año 2010
por la fuerza política de gobierno. ¿Ya tienen ustedes conocimiento de efectivos en actividad que hayan dicho, bueno, me voy cuanto antes? No llevamos al día porque por otra parte nosotros estamos retirados. Sí, pero digo, sí, el conocimiento y el contacto diario, sí, ¿no? pero hemos tomado noticia de que hay muchas voluntades que en caso de que haya un cambio importante en las reglas de juego, que de alguna manera violente lo que eran las lógicas expectativas cuando la persona ingresa a los institutos armados y sorpresivamente le cambian las condiciones, esto puede llevar a que sí, que haya un número importante de militares, de profesionales en el ámbito de la salud que dejen las fuerzas, ¿verdad? Esta ley, esta propuesta que todavía no ha tomado fuerza de ley, esperemos que no lo sea en estos términos, habla de, para aquellos que tengan más de 20 años de servicio, un periodo de transición de 10 a 20 y se aplicaría en todo su rigor para quienes tengan menos de 10 años. Y estamos hablando de personal militar muy joven, de oficiales muy jóvenes, con un cambio importantísimo en lo que son esas reglas establecidas cuando el individuo decide entrar en las Fuerzas Armadas. Entonces, cuidado, porque con la extensión, el alargamiento de los años, piensen que un coronel se va a ir a 63 años. Piensen que un soldado en lo más bajo del escalafón a 48 años. Pero de alguna forma ese amontonamiento puede llegar a taponear hacia abajo de la pirámide y en lugar de ser una pirámide, estaríamos hablando de una pirámide invertida. Muchos oficiales superiores, los que pretenden reducir, pero por efecto de la ley, muchos van a tener que permanecer. Después se va a ir achicando y quizás la base de la pirámide, por no ser poco atractiva, prácticamente desaparezca. No es solo entonces un aspecto meramente económico-financiero que hace a las economías domésticas, pero que va a tener, Humberto, también un impacto en lo que es la distribución de nuestras unidades militares, de nuestros cuarteles en el interior del país. Sabemos las cifras de desempleo tan difíciles de bajar, sabemos que damos mano de obra, ¿verdad? Pero sabemos también que en ciertas localidades la economía regional, la economía del pueblo, tiene mucho asiento en las actividades del cuartel. No me niego a que después de un proceso racional de reestructura, de reacomodo, de transformación, quizás algunos cuarteles tengan que eliminarse o fusionarse, quizás haya que buscar otro tipo de acciones y de trabajo más conjuntos con las otras fuerzas, combinación de esfuerzos, logrando siempre flexibilidad en la acción. Pero todo esto tiene que ser trabajado, a ver si puedo ser claro en el término, en matriz de planificación. No por una mera razón de caja, tratar de anteponer las carretas a los bueyes. Ha quedado más que claro, hemos estado dialogando con el general retirado Heber Figoli, obviamente un tema que va a dar para mucho y que en este caso ha venido a plantear varios temas que tienen que ver con el desacuerdo de esta reforma que se está planteando. Muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de Arriba Gente, ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Arriba Gente y estamos a las órdenes. Muy bien, cerramos por aquí el encuentro que hemos mantenido junto al general.